Bueno, les dejo un videito para esta clase donde vamos a seguir profundizando el pensamiento de Marx y Engels, ¿sí? Eh, el marxismo, digamos, tiene como tres fuentes inspiradoras. La primera, la que vimos el otro día, que es la filosofía alemana, donde Marx y Engels discutían con Hegel. La segunda tiene que ver con el suceder político, el conflicto que se va dando en Francia, ¿no? Después de la Revolución Francesa, en 1848, cuando la clase obrera toma una independencia política de la burguesía. Y la última, que es la que más vamos a desarrollar hoy, es la economía inglesa, ¿sí? Que está marcada por lo que se denomina economistas clásicos como Adam Smith, como David Ricardo, ¿sí? ¿Qué va a discutir Marx con estos pensadores? En su libro El Capital, Marx hace un desarrollo histórico del capitalismo. Para Marx es eso, ¿sí? El capitalismo es un desarrollo de la humanidad, pero que ha pasado por distintas etapas, ¿sí? No es que es un producto que siempre estuvo, que siempre va a estar, sino que en otros momentos de la historia ha habido distintos sistemas, modos de producción, le dice Marx, y esos modos de producción, en cierta manera, responden a algo que se llama relaciones sociales de producción y fuerzas productivas, ¿sí? Las fuerzas productivas son el desarrollo tecnológico que tenga una sociedad. Por ejemplo, sería imposible pensar el capitalismo en el año 3000 a.C. porque los elementos para producir tecnológicos no están adaptados, ¿sí? Entonces, no podemos tener fábricas en el 3000 a.C. Entonces, el capitalismo sería muy difícil de pensarlo en ese contexto histórico. Es un desarrollo de la historia. Para Adam Smith es un desarrollo natural del capitalismo. Entonces, lo que ve Adam Smith es que en realidad el capitalismo de alguna u otra manera siempre estuvo y siempre va a estar, ¿sí? En la vida de la humanidad. Acá hay una diferencia clave, ¿sí? Porque en esa concepción de lo histórico y lo natural, ¿sí? Para uno lo natural es muy difícil de cambiar o casi imposible, y para el otro, al ser histórico, sí, cumple una función. Histórico, recordemos que es para Marx. Entonces, en la historia el capitalismo tiene una función, ¿sí? Que en el futuro por ahí no la tenga, ¿sí? Para Marx, por ejemplo, el capitalismo tiene dos caras, una muy buena y otra muy mala. ¿Cuál es muy buena? Que ha logrado desarrollar las fuerzas productivas de tal manera que hoy hace que por primera vez en la historia, ¿sí? La humanidad no viva con escasos recursos, sino que viva con abundantes recursos, ¿sí? ¿Cuál es la parte mala? Que tenemos muchos alimentos, pero la gente igual no los consume porque hay una acumulación de riqueza. Vamos a poner un ejemplo muy simple. En Argentina se produce alimentos para 400.000 habitantes, ¿sí? Perdón, 400.000 no, 400 millones de habitantes, somos 40 millones y hay gente que pasa hambre. Entonces, lo que diría Marx es, el capitalismo ha logrado producir 10 veces más en Argentina la capacidad de alimentos que necesita su población, igualmente la población se sigue pasando hambre. Entonces ahí hay una contradicción. Otra vez volvemos con la dialéctica que vimos en la clase anterior. El capitalismo ha sido muy bueno para Marx en que ha dejado el feudalismo atrás, pero a su vez ese desarrollo del capitalismo ha creado estas contradicciones que hablamos. Por un lado, acumula mucha riqueza y por el otro, y al mismo tiempo va generando mucha pobreza. El punto es el siguiente. Adam Smith también resaltaba que la economía, la competencia capitalista es algo bueno y saludable, ¿sí? ¿Por qué? Porque al competir las distintas empresas por ver quién puede dar un producto de mejor calidad y más barato, se beneficia el consumidor, el que vendió y el que a su vez no vendió, por ejemplo, la materia prima. Si nosotros hacemos zapatos y hacemos un zapato barato y de buena calidad, se va a beneficiar el consumidor que nos compró el zapato, nosotros que vendimos el zapato nuestros
obreros que van a tener más trabajo y a su vez quienes nos vendieron el cuero, la suela, etcétera, etcétera, nuestros proveedores. Entonces todos de esa manera podríamos tener trabajo y la sociedad se desarrollaría y crecería. Para Marx precisamente ahí radica el problema del capitalismo, porque dice Marx, la competencia capitalista, como toda competencia, no ganan todos. Si nosotros corremos 100 metros con valla, ¿sí? Y hay 10 participantes, el que gana es uno, ¿sí? Y los que llegan al podio son 3, y el resto se va a la casa sin premio, por poner una metáfora que nos sirve. ¿Qué dice Marx? El capitalismo empieza como un libre competencia, es verdad lo que dice Adam Smith, pero dice el desarrollo de esa libre competencia hace que tienda a ser monopolio, ¿sí? Y ya no haya más libre competencia. ¿Qué quiere decir? Que si en un principio teníamos 10 fábricas de zapatos, en el desarrollo de esa competencia, de esas 10 fábricas vamos a tener que 2 o 3 se van a juntar y van a armar una fábrica más poderosa, que otras 2 o 3 van a formar otra fábrica más poderosa y las 4 restantes, por ejemplo, van a ir a la quiebra. Por lo tanto, empezamos con 10 fábricas en un momento histórico y después terminamos con 2 que van a monopolizar, ¿sí?, el mercado. Eso por un lado. Por otro, ¿qué pasa con las 4 empresas que quebraron? Esas 4 empresas que quebraron son trabajadores que quedan en la calle, ¿sí? Y las que se fusionaron, las 2 megas empresas que tenemos ahora, no es que van a incorporar a los trabajadores que quedaron despedidos de las fábricas que quebraron, sino que van a incorporar más tecnología, y esa tecnología, ¿para qué incorporan tecnología? Para producir más rápido. ¿Para qué quieren producir más rápido? Para obtener un producto más barato, para ser más competitivos en el mercado. Esa incorporación de tecnología también va a ser en el sistema capitalista que desplace a la mano de obra, ¿sí? Por lo tanto, por un lado estamos produciendo cada vez más porque estas fábricas producen más, pero por el otro tenemos, ¿sí?, un ejército de, como le decía Marx, de reserva desocupados, ¿sí?, que no van a tener empleo, no van a poder consumir y van a pasar miseria. Por un lado tenemos que estamos produciendo mucha riqueza y por otro estamos produciendo mucha miseria. Eso va a llevar a otro escalón, que es lo que vamos a ver en los sucesivos años, que es que lo que Marx le denomina una crisis de superproducción. El capitalismo pasa por crisis de superproducción. ¿Qué significa que pasa por crisis de superproducción? Que produce mucho, pero a su vez, como vimos que hay gente que queda desocupada, los trabajadores tienen salario bajo, no pueden consumir. Por lo tanto, llega un momento que vos tenés muchos productos, pero la gente no puede acceder a esos productos y la pasa mal. Vamos a un ejemplo. Argentina produce alimentos para 400 millones de habitantes, perdón, 400.000, ya me perdí con la cifra. Somos 40 millones, producimos para 400 millones. ¿Sí? O sea, producimos alimentos para 10 veces más la población que somos. Así y todo, la gente pasa hambre. Entonces, lo que está diciendo Marx es, ahí se ve lo que tiene de bueno y malo el capitalismo. Lo bueno es que produce mucho, lo malo es que esa producción excedente no nos llega a todos, le llega a una parte de la población, ¿sí? Y esto, si lo vemos a escala mundial, vamos a verlo, ¿no? Obviamente tenemos ciudades y países muy ricos, como pueden ser los nórdicos, o Estados Unidos, o parte de Europa, y después tenemos África, América Latina, parte de Asia, donde la pobreza es extrema. Entonces, esa crisis de superproducción para Marx lleva el capitalismo a una bancarrota, ¿sí? ¿Qué es lo que propone entonces Marx? Y ahí donde se exacerban donde se acumula el capital de un lado y se acumula la miseria del otro, y eso cada vez se radicaliza más, dice Marx, eso va a hacer que los pobres, en un momento, la clase obrera, se rebele contra la burguesía, lo que veíamos en la clase anterior que se llama lucha de clase,
¿sí? Esa lucha de clase va a hacer que los obreros en algún momento se rebelen ante la situación de miseria, ¿sí? E intenten superar el capitalismo que ya no le está dando los resultados que ellos pretendían. Ya no puede solucionar lo que en otro momento histórico solucionó. En otro momento histórico el feudalismo ya era un sistema que no podía garantizarle a la humanidad la subsistencia y por eso fue reemplazado por el capitalismo. Bueno, en esta situación para Marx, ¿sí?, de pobreza extrema de los trabajadores, se va a dar de que estos trabajadores se rebelen para tratar de imponer un sistema que sí pueda cubrir las necesidades de todos.